Nuevamente es para mí un gusto poder saludarlas a través de este medio, esperando y confiando en Dios que usted y su familia se encuentren bien, siempre tomando en cuenta las disposiciones que de manera general pues, se nos ha recomendado. Y pues listas para empezar un nuevo bimestre y nuevos temas. En esta oportunidad vamos a trabajar respecto a los textos literarios eh, centroamericanos, ¿verdad? Queremos introducirnos un poquito a lo que es la literatura y vamos a empezar por la literatura centroamericana. Pues realmente somos países llenos de autores, ¿verdad? De escritores que pues nos han dejado libros. La verdad es que es un poquito difícil leer muchos libros y aunque es bien importante también, ¿verdad? Para llenar nuestros conocimientos. Pero en esta oportunidad se les va a presentar un artículo de la hora donde usted va a conocer pues un fin de textos, ¿verdad? De autores guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y en fin, de todo Centroamérica. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase en cuanto a lo que es la literatura centroamericana, en la que nos indica pues que esta literatura ha tenido bastante margen respecto a que no ha adoptado los cánones, ¿verdad? Los cánones en este caso es una forma, es un concepto que se institucionaliza o que se fijan diferentes formas para de un contexto cultural para que se pueda escribir o para que se tenga las conductas y las acciones adecuadas. Realmente Centroamérica no se ha adaptado a eso, ¿verdad? Porque, bueno, tiene sus propios, su propia forma de pensar, ¿verdad? Sino que quieren expresar libremente lo que piensan. En cambio, si se rigieran a los cánones, pues ya les fijarían ciertas normas, ¿verdad? Entonces, en este caso, los cánones europeos es como que fijarse este tipo de normas, ¿verdad? Entonces, por lo que definitivamente hace a que la literatura centroamericana no se conozca mucho en el mundo entero, ¿verdad? Entonces ha dificultado un poquito el acceso. Sin embargo, pues siempre la literatura centroamericana siempre se ha ganado su espacio, ¿verdad? Eh, es muy poca la gente que se anima a escribir, es muy poca la gente que tiene esa capacidad de hacerlo, pero sí siempre se ha ganado su propio espacio, ¿verdad? Autores de toda Centroamérica pues han luchado para que entren al mundo artístico. En el caso de Centroamérica pues tiene realmente bastantes personajes muy importantes en cuanto a la literatura. Y en cuanto a la literatura centroamericana, tenemos al mejor guatemalteco, podríamos decir, Miguel Ángel Asturias, quien fue la persona que ganó el premio Nobel en literatura, valga la redundancia, ¿verdad? Y de hecho él se lo ganó antes que un mexicano, ¿verdad? Este premio no se le había brindado a ningún otro autor, a pesar de que existían países muy renombrados en cuanto a la literatura, como les decía, porque Centroamérica se había quedado un poquito atrás, ¿verdad? Sin embargo, este autor, que es Miguel Ángel Asturias guatemalteco, pues le dieron y otorgaron ese premio Nobel de la literatura. Y también pues hay que recordar que en Centroamérica ha aportado al mundo diferentes textos, ¿verdad? Sobre todo literatura también precolombina, ¿verdad? De las culturas prehispánicas. En este caso tenemos, por ejemplo, el Popol Vuh, ¿verdad? El Rabinal Achí, que son ejemplos de esas culturas prehispánicas. Entonces realmente han aportado en su literatura otros mundos, ¿verdad? Otros mundos. Y en cuanto a la Centroamérica de hoy, pues lo que acabamos de escribir fue tiempo pasado, ¿verdad? Ahora en cuanto a Centroamérica de nuestro tiempo, pues realmente a pesar de que sí ha tenido un gran pasado en cuanto a los escritores,
Ahora pues realmente en Centroamérica o la literatura centroamericana ha tenido un poquito de proyección a nivel internacional, como siempre, ¿verdad? Igual sigue de la misma manera. Y tal vez uno de estos, una de las razones por la que no ha influido mucho es que pues hubo un periodo de mucho conflicto, ¿verdad? En estos países donde pues hubieron guerras, ¿verdad? Guerras internas dentro de Guatemala, dentro de El Salvador, dentro de Honduras, y pues eso vino a afectar también a Honduras, los conflictos en Panamá y, en fin, ha tenido mucho problema en cuanto a este tipo de aspectos, Centroamérica, ¿verdad? Entonces como que ha perdido un poquito de interés en cuanto en sí a fijarse o tratar la manera de desenvolverse un poquito más en cuanto a la literatura. En este caso se les explica a ustedes una en el artículo se les explica un poquito más amplio el tema, ¿verdad? Necesito que usted lo lea muy bien, está muy interesante de cómo podríamos ver nosotros o conocer Centroamérica en el pasado, cómo está ahorita, ¿verdad? Y pues es bien importante conocer porque es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces el ejercicio consiste en, por favor, leer de manera profunda el artículo, que eso le va a ayudar. El ejercicio entonces consistiría en realizar un cuadro. Va a realizar un cuadro, por favor, y va a clasificar, y lo va a clasificar de la siguiente manera. Va a clasificar por país, va a clasificar por el nombre del autor literario y por sus obras, ¿verdad? Un ejemplo está hasta aquí abajo, les dejo hasta aquí abajo el ejemplo. Entonces, país, digamos Guatemala, escritores Bernal Díaz del Castillo y las obras La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces ahí necesito que usted lea bien y vaya clasificando por país, por escritor y por obra, ¿verdad? Eso por favor en su cuaderno o en hojas. Aquí se les da dando opciones para realizar sus actividades. Yo les suplico que trabaje con la número 3, que es descargar el documento, pegar la hoja en su cuaderno y luego realizar su ejercicio en su cuaderno. Si por alguna casualidad usted no tiene el cuaderno, siempre va a descargar el documento, va a imprimirlo y luego, por favor, va a realizar las actividades en hojas y va a adjuntarlo a esta hoja, ¿verdad? Entonces eso sería. Espero usted aprenda bastante respecto a este artículo.